Hola, ¿cómo estás? Bueno, este material está dedicado a todas aquellas personas que se dedican a facilitar aprendizajes y que en el proceso terminan aprendiendo. Entonces, ¿qué es enseñar? Abarcado de lo que es una mirada desde el ser y el encuentro. Y hay una frase disparadora que Paulo Freire, ya fallecido, él enseña y dice que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las condiciones para que el otro aprenda. Y es hacer foco en crear una atmósfera propicia para que se produzca el aprendizaje. Pero ¿qué tipo de aprendizaje? Un aprendizaje más ontológico, un aprendizaje más pasado por el cuerpo. Es decir, podés agarrar y leer un libro de cómo andar en bicicleta, pero si no la vivís en la experiencia, te la van a estar contando. Y la idea es que no que te la cuenten, sino que lo vivas en primera persona, para que podamos salir de lo que es el terreno de las creencias y podamos estar en el terreno de las certezas. Porque algo que yo sé, ya dejo de creer, porque la creencia no es verdadera ni es falsa, sino que es funcional o no funcional. No son ni buenas ni malas, sino que todo desde una perspectiva de lo que es la interpretación, porque no vemos las cosas como son, sino que las vemos como las interpretamos. No es lo que está pasando, sino lo que nosotros estamos creyendo e interpretando. Y esto debido a que hay algunas condiciones, ya que habitamos un cuerpo biológico que está limitado a través de filtros, que son los sentidos. Entonces, enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las condiciones para que el otro aprenda. Y cuando digo que todo lo percibimos a través de los filtros, estos filtros no son 100% funcionales, debido a que del haz visible de luz, del infrarrojo al ultravioleta, nosotros solamente a través del sentido vista podemos percibir un 1% del 100%, es decir que hay un 99% de situaciones, eventos o cosas que no vemos, que no nos percatamos, de las cuales no nos estamos dando cuenta. Así que en este transferir conocimiento, se trata también de preparar el entorno en el cual van a influir factores externos, es decir, cómo puede influir la ambientación, lo que es la luz, la música, el utilizar la estimulación de todos los otros sentidos. Es decir, no aprendemos simplemente leyendo, aprendemos también viendo y experimentando. Y la experiencia debe ser ontológica, ya que debe ser vivida en el cuerpo y en primera persona. Entonces la frase disparadora de Paulo Freire nos lleva a enfocarnos en esto, en crear lo que son las condiciones para aprender. Viendo que el paradigma en el cual se ha estado enseñando es el viejo paradigma del maestro. Y me refiero con viejo paradigma a decir que ya es un paradigma obsoleto, porque estaba enfocado en el viejo paradigma comunicacional. Y el viejo paradigma comunicacional estaba centrado en el maestro, como vengo afirmando. Y esto que está enfocado en el material que yo presento, en que yo quiero compartir todo el material y me pierdo el alumno. Me pierdo ese paradigma centrado en qué están aprendiendo las personas a quienes yo estoy facilitando el aprendizaje. Me pierdo el otro, su pregunta, porque estoy enfocado en compartir todo lo que preparé. Está más enfocado en el yo. Es una cuestión más de ego. Entonces, ¿qué hay que se está escuchando pero no se está diciendo? Entonces hay ciertas condiciones que hay que garantizar para que se pueda producir el aprendizaje. También tiene que haber una relación horizontal. Paulo Freire propone una enseñanza donde no hay imposición, donde no está el pizarrón, el maestro y el alumnado, sino donde hay una ruptura de esa organización. Hay análisis, hay debate, hay frase disparadora, hay videos, todos que estimulan todos los sentidos. Y hay co-creación, un ir y venir de información donde tomamos lo que uno dice, repreguntamos y entonces vamos habitando ese espacio nuevo que vamos co-creando. Y esto produce lo que es la transformación mutua, porque quien enseña también aprende durante todo este proceso. Entonces la experiencia del enseñar tiene que ser como algo tipo meta, algo más allá del contenido. Meta es una palabra que viene del griego que significa más allá. Entonces esta experiencia del enseñar nos lleva a preguntarnos qué ocurre entre quien enseña y quien está aprendiendo, qué se está dando en ese proceso, en esa danza conversacional. Entonces, ¿qué es enseñar? Es ir más allá del contenido,
explorar qué ocurre en el espacio relacional entre quien enseña y quien aprende, más allá de las técnicas o de los métodos. Todo esto sirve como preparación del material, pero a la hora de la experiencia, del impartirlo, me olvido de todo lo que sé, me corro de ese espacio de estar sabiendo, porque ya tengo ese material integrado, y entonces empiezo a verlo desde otra angulatura, como si fuese uno de los alumnos, como un grupo de estudio, un grupo de investigativo. Entonces, centrado en esa dimensión interior, porque enseñar desde el ser implica considerar creencias, emociones, historias personales. Una cosa, me estoy enfocando en la enseñanza, en el aprendizaje de habilidades blandas, algo que a lo mejor a la hora de enseñar en este paradigma nuevo que está centrado en lo que están aprendiendo mis alumnos, y tenemos que entender que quienes vienen a nuestras clases o a aquellos a quienes nosotros facilitamos aprendizaje, vienen cargados de historias personales, vienen atravesando una situación que nosotros desconocemos. A lo mejor en el ámbito docente educativo de hoy, el maestro o la docente ha venido con una formación pedagógica que está centrada simplemente en un manual instructivo y en una rutina aprendida, pero después con los años y la experiencia este docente va adaptándose y va utilizando todo ese conocimiento ya de forma un poco más espontánea y más natural. Deja lo que está escrito ahí para dejar de aplicarlo a rajatabla y se va adaptando a las circunstancias del que está aprendiendo. Entonces, en este escalar de haceres, de diferentes maneras de aplicación de lo que ha aprendido sobre cómo interactuar en este espacio, tener en cuenta que este es un espacio que se co-crea, es un espacio que se crea junto con el que está ahí. Entonces, según sus diferentes maneras de aprender, porque no se aprende de una sola forma, así como no hay mismos ritmos de aprendizaje. Entonces, estar enfocado en el otro y utilizando la estimulación de todos los sentidos. Esto es un aprendizaje ontológico. Y de una apertura hacia el otro, porque la enseñanza como un acto de apertura debe ser algo más que solamente transmitir información. Tiene que haber conexión. Entonces esta es una palabra muy importante, conectar, tiene que haber un vínculo. Y esa resignificación de los vínculos en el espacio que se ha co-creado, estableciendo una atmósfera propicia para que se produzca el aprendizaje, nos lleva a ir mucho más allá de lo que venimos aprendiendo hasta ahora. Entonces, teniendo en cuenta que habitamos un mundo y que dentro de nuestro cuerpo está el observador que somos espíritus con cuerpos, y este cuerpo está formado por diferentes sistemas, pero en este mundo interno tenemos que entender también que hay un mundo externo. Es como el pez en la pecera. El pez en la pecera no sabe que hay un mundo fuera de la pecera. Cuando el pez sabe que está fuera del agua, que hay un mundo exterior, bueno, cuando lo atrapan. Entonces hasta ese momento todo ocurre en forma transparente. En ese mundo exterior que está fuera de nosotros, en ese espacio que está más allá de nuestros ojos, hay partículas, hay frecuencias, hay ondas, hay diferentes moléculas, átomos. Entonces ese mundo exterior viene y nos impacta, y nosotros, a través de la mente que le va a dar significación a todas las cosas, vamos a ir entendiendo ese mundo con base a los programas que ya tenemos preinstalados, que cuando nosotros nacemos, bueno, se ha producido una serie de sucesos, por ejemplo, que venimos adoptando las creencias y las enseñanzas de otras personas que tienen autoridad sobre nosotros. Cuando nacemos lo hacemos con la mente en blanco y se nos va metiendo en la mente programas, información sobre cómo los otros ven el mundo, y después vamos a tener que revisar esas creencias y vamos a tener que hacer una evaluación. Entonces, en ese mundo exterior, fuera del cuerpo, hay objetivos, técnicas, métodos, contenidos, plataformas. Está todo lo que se puede pesar, todo lo que se puede medir, todo lo que se puede cuantificar. Pero en el mundo interior, los pensamientos no se pueden pesar ni tocar. Se pueden llegar a medir a través de dispositivos de neurotecnología, pero en el mundo interior habitan las creencias, las emociones, el lenguaje, la historia personal, todo lo que se va interpretando y que vamos absorbiendo e integrando como aprendizajes.
Entonces todo lo que habita en quien enseña y todo lo que habita en quien aprende, eso yace dentro del mundo interior. Entonces tenemos al ser, que está compuesto por la corporalidad, por el lenguaje y por la emoción. Cuando decimos que el ser humano es un ser lingüístico, no es porque tiene la capacidad de hablar, de comunicarse, sino porque tiene la habilidad para razonar. Y esta es una habilidad que debe ser desarrollada. Somos seres lingüísticos porque tenemos la capacidad de usar ese razonamiento para tomar decisiones. Y ahí entra en juego lo que es el albedrío. Entonces debemos hacer la distinción entre mundo exterior y mundo interior, porque no me puedo hacer cargo de lo que habita en el mundo exterior, pero sí me puedo hacer cargo de lo que estoy absorbiendo, de lo que estoy interpretando, de lo que está entrando en mí. De eso sí me puedo hacer cargo, que son mis pensamientos, mis emociones, mi forma de hablar, mi historia personal. Y a esto tiene que ver lo que es la ontología del enseñar. Ontología viene de ontos, que significa ser, y lógica, que viene de enseñanza, es decir, es el aprender desde el ser. Entonces enseñar no es solo hacer, sino que es un modo de ser. Es abrir un espacio a lo posible con el otro. Y está centrado en el observador que somos. O sea que no enseño lo que sé, enseño desde lo que soy, desde cómo miro el mundo. Porque cada persona habla de su propia perspectiva. Entonces somos observadores, habitando cuerpos biológicos por una temporada, que estamos asimilando y tratando de codificar los mensajes que llegan desde el mundo exterior. Simplemente hemos hecho la transición desde el viejo paradigma comunicacional, que estaba centrado en el mensaje, en cómo lo preparo, en cómo lo digo, en cómo lo transmito, en la imagen, que es algo falso, porque la imagen es algo como que no es esencial, no es esencia, en cómo me paro, en la postura de las manos, en el tono de la voz, porque tiene en cuenta todo eso. Pero desde el observador que soy, desde la esencia, simplemente soy quien soy, y habito el cuerpo que habito y entiendo lo que entiendo, y entonces ahí yo tengo que aprender a cómo comunicar, y esto tiene que ser en un espacio de igual a igual, no en el quien enseña como alguien superior, sino como alguien que integra el grupo y facilita lo que es aprendizaje. Hasta ahora esto viene siendo la forma más efectiva de aprender, porque quien facilita aprendizaje va a utilizar imágenes, va a utilizar multimedia, va a utilizar recursos para estimular todos los sentidos para que se produzca este aprendizaje ontológico, a fin de que pueda aprender. Y hay una pirámide que después voy a estar compartiendo, que nos enseña que simplemente leer o tratar de memorizar queda retenido en la mente solamente en un 10%. Pero cuando estoy utilizando diferentes ayudas visuales, música, estoy estimulando todos los otros sentidos que me van a permitir aprender de un 50% en adelante. Y cuando estás facilitando aprendizajes, ¿te interesa que la gente se vaya de tus clases, de tus charlas, reteniendo solamente un 10%, o integrando un poquito más lo que es la información? No van a recordar nada de lo que hemos dicho, sino de cómo se sintieron cuando estaban aprendiendo, y van a asociar ese sentimiento a la información, y entonces se va a quedar más integrada en el tiempo. Entonces, en lo que tiene que ver con lenguaje y realidad, usamos dos fases del lenguaje: una fase generativa, que es la que crea nuevas posibilidades, y una fase descriptiva, que esa fase descriptiva son las afirmaciones. Como vemos en la imagen, van en un vehículo, un medio de transporte, y uno va viendo un panorama de lo que es la panorámica, y el otro va viendo la pared y tiene como el rostro más triste, y es el mismo viaje. Entonces todo tiene que ver cómo interpretamos con base a la actitud, porque el lenguaje no solo comunica, sino que también genera mundos, y genera mundos de posibilidades. Porque cuando yo utilizo la fase generativa del lenguaje, me paro en las declaraciones, entonces ya declaro lo que yo quiero. Hoy no me siento bien, pero yo no me quiero sentir así. Esa es la fase descriptiva. Entonces, ¿cómo quiero sentirme? Y esa frase ya abre una nueva posibilidad a la declaración. ¿Cómo me quiero sentir? Me quiero sentir pleno, me quiero sentir suficiente, me quiero sentir bien, me quiero sentir saludable. Entonces, ahí ya cuando declaro, abro mundos de posibilidades de acción. Entonces, ¿qué mundo abrís cuando hablas, cuando emitís palabras?
porque emitís palabras con base a cómo te sentís, y en base a cómo te sentís, así es como es la visión que estás, la emoción que estás habitando. Entonces, lo que tiene que ver con las emociones en la enseñanza, las emociones guían la escucha y el aprendizaje. Entonces tengo que preguntarme desde qué emoción estoy escuchando. Puedo estar enseñando desde el temor, la preocupación por algo y simplemente estoy cumpliendo con algo en la currícula, o puedo estar enseñando desde el asombro, desde la curiosidad, desde el amor, desde la generosidad. Entonces todo esto tiene que ser patente para mí como facilitador de aprendizajes, ya que desde la emoción en que esté habitando voy a estar hablando y puedo estar diciendo cosas que no siento, entonces no, estoy comunicando una energía que no va a colaborar con el propósito de la enseñanza. Aquellos que nos dedicamos a acompañar procesos de aprendizaje en lo que es el desarrollo personal, y a ellos va dedicado este material, pero también es adaptable a todas las otras disciplinas. Tenemos que ser conscientes de la emoción que estamos habitando. Y esto genera lo que es el quiebre. Cuando el otro no aprende, ¿qué se quiebra en mí? Porque puede ser que esté, como venía mencionando, de estar compartiendo información desde una emoción de incertidumbre, que si la sostengo en el tiempo se va a transformar en un estado de ánimo, y este estado de ánimo sostenido en el tiempo va a impactar en el cuerpo, y esto va a generar algún trastorno o alguna disfunción. Entonces, cuando el otro no está aprendiendo, y en esto vienen hacerse patente que estamos observando gestos, porque en el teorema de McRabian, que es de la comunicación, solamente utilizamos un 7% de lo que son las palabras. Entonces, hablar no es comunicar, también tiene que ver el tono de la voz, el sonido, el volumen, cómo habito esos momentos. Eso es comunicar, es un combo completo y no solamente hablar, porque el cuerpo también enseña. Y tengo que observar la presencia, los gestos, la respiración, la mirada, porque el cuerpo habla antes que las palabras. Y no solamente debo observar esto en quienes están participando del proceso de aprendizaje, sino que también debo observarlos en mí. Entonces, esto viene a traer la relación como eje, cómo me vinculo con aquello con quienes estoy integrando y co-creando ese espacio de aprendizaje, porque enseñar es crear vínculo, es relacionarse, es linkear lo que estoy diciendo con lo que estoy sintiendo, y entonces estoy fomentando una especie de danza conversacional, donde se van a dar pedidos, promesas, se van a hacer declaraciones, afirmaciones, etcétera, etcétera. Entonces lo que se aprende queda mucho más allá de lo que se dice. Y la escucha es fundamental en todo este proceso. Stephen Covey decía que muy poca gente escucha con la intención de entender, solo escuchan con la intención de responder. Entonces, ¿te descubriste en algún momento escuchando a otra persona para saber, y ya sabes qué decirle? Bueno, estás escuchando para responder y no para conocer el mapa del otro, el mundo con que el otro está cartografiando el terreno. Entonces no puedo enseñar si no escucho, y no escucho si ya creo saber. Entonces esta es una intención que es muy importante tenerla en cuenta. Y debo aprender a aprender. Y en esta frase, en este primer aprender con mayúsculas, está implícito el desaprender. ¿Cómo el desaprender? Bueno, si ya creo saber algo, cuando llego a la clase o a la charla o a la conversación, me olvido de todo lo que ya creo saber para poder habitar ese espacio como alguien que no sabe. Porque cuando no sabe, habita el espacio de la ignorancia, y la ignorancia es la antesala a aprender algo nuevo. Entonces, ser facilitador de aprendizajes es estar aprendiendo siempre, de uno, del otro, del contexto, del error, porque si bien ya sé el tema porque lo he preparado, me corro de ese espacio de estar sabiendo para mirarlo desde otro lugar. Y entonces ahí se va a producir el aprender del otro, del contexto, de lo que se va generando en la conversación. Y acá emerge lo que son egos versus servicio. Porque cuando estoy enseñando, desde el paradigma del maestro, por ejemplo, quiero presentar todo el material. Y quiero que por ahí después me feliciten y me digan, oh, qué genial lo que acabas de compartir. Entonces eso alimenta lo que es el ego. Pero estoy enseñando para validar mi saber o para servir el proceso del otro.
Entonces, si me paro en el terreno del servicio, del haberme preocupado por integrar información, por integrar a esa información datos, por integrar esos datos alguna ayuda visual, entonces voy a estar preparando también el ambiente, un entorno para que se produzca el aprendizaje ontológico, es decir, que el otro sienta, experimente desde la vista, experimente desde lo auditivo, experimente de lo kinestésico a través de los filtros perceptivos. Entonces voy a estar validando la escucha del otro, lo que viene a traer, voy a estar validando la información que el otro comparte, voy a estar tomando esto que dijo y voy a estar preguntando a la clase qué piensan de lo que dijo fulanito, y se van a generar más respuestas, y sobre esto que están diciendo, ¿qué piensan? Entonces las preguntas poderosas van a venir a traer más análisis, y dentro del análisis, del debate, se va a generar la verdadera clase. Aquello que no se dijo, pero que ellos están escuchando, es la verdadera lección que nosotros tenemos que procurar. Entonces está también este espacio del no saber, que genera un poder. Esto que decía que no sé, y que no es una debilidad. Y está bien no saber. Cuando me hacen una pregunta, puedo decir, no sé la respuesta, alguien en el grupo seguro la sabe, y preguntar. Esto es apertura, es disposición, es un estado de humildad. Y la clave del progresar continuo es la humildad. ¿Por qué? Porque nos lleva a no querer rellenar esos espacios, y a veces también el silencio genera lo que son aprendizajes, y no saber está bien. Entonces la importancia de transformar la mirada, de hacer la transición de este viejo paradigma que está tomado del viejo paradigma comunicacional, centrado en lo que llamamos el paradigma del maestro, que el maestro es quien está enfrente y quien imparte la información y todos los otros se callan y escuchan, es obsoleto. Y tengo que transformar esta mirada para hacer la transición al paradigma del alumno, siendo que como ya estudié la clase y tengo la información, me convierto en un alumno más y aprendo con el grupo. Y si en vez de ver estudiantes veo seres en transformación, y si entre esos seres que se transforman también estoy yo, entonces como este material es muy importante porque hablamos de diseño desde el ser, porque todo acto de enseñar es un acto creativo. Entonces, ¿qué diseño desde quién estoy siendo? Y esta historia me fascina porque es parte de mi grupo de pertenencia, y hay un libro que yo amo y recurro siempre porque siempre estoy aprendiendo, tiene como dinamismo, lo leo desde que tengo 8 años y siempre encuentro como que estoy leyendo algo nuevo. Hay una historia en uno de los capítulos del libro de Éter, donde está este personaje que se llama el hermano de Jared, él se llamaba Mahonry, y tenía que cumplir una travesía, es decir, salir del lugar donde estaban para ir hacia el continente americano. América no se había descubierto todavía. Estos son miles de años antes de que naciera Cristo. Y entonces en la historia tenían dos problemas, porque ellos habían construido barcos cerrados, como tipo submarino, como eran herméticamente cerrados. Entonces cuando fuesen tapados por las aguas, tenían el problema de la ventilación, de la oxigenación, pero también tenían el problema de que no había luz, de que no iban a hacer esta travesía en la oscuridad. Entonces, en el primer problema que emerge, él hace una oración, y en la oración se le aparece el Señor, y el Señor le dice que la forma de poder solucionar el problema de la ventilación, de la oxigenación. Problema resuelto. Entonces quedaba el otro problema, el de la luz. Entonces, antes de que él preguntara o pidiera la solución, el Señor le dice, ¿qué quieres que yo haga? Entonces esto lleva al hermano de Jared a pensar, a buscar alternativas, a buscar respuestas, a hacer su parte y a no esperar todo servido en bandeja. Entonces esto de querer enseñarle al hermano de Jared que buscase una forma, una alternativa, fue un acto creativo, porque llevó a este hermano de Jared a usar su mente, su creatividad, todas las habilidades y recursos y potenciales que ya tenía, y a no esperar a que se le solucionen todos los problemas. Esa es una excelente historia que se encuentra en el libro de Éter, en el libro de Mormón, lo cual comparto con
con mucho respeto y pido permiso para compartirlo porque tiene que ver con algo que es particularmente de mi creencia personal, pero contiene una potente enseñanza, y siempre que recurro a este libro encuentro que contiene muchos aprendizajes ontológicos que me llevan a poder encontrar ejemplos para poder adaptarlos a lo que es la vida. Entonces, diseñar desde el ser nos lleva a una invitación a actuar. Y como también soy un creyente en Jesucristo, me encanta esta historia del camino de Emaús, donde el Salvador iba caminando ya resucitado y se une a la conversación. Y estos dos discípulos venían conversando acerca de que sus expectativas se veían hechas trizas, que todo lo que ellos esperaban que el Cristo como Mesías venía a ser, ya no iba a ser porque él había muerto, pero él estaba ahí entre ellos y ellos tenían los ojos velados, o sea, no lo podían reconocer. Él caminaba al lado de ellos, él le hacía preguntas y entonces le hacía preguntas que les hacían responder a ellos y ellos escuchaban en sus propias respuestas, y él entonces los iba guiando diciendo, por ejemplo, ¿no era necesario que esto que pasó fuese así como pasó? Y él les citaba las escrituras, las profecías anteriores, diciendo que esto iba a pasar y que ellos tenían que aprender a aceptar, que tenían que adaptarse a la nueva situación y confiar en el plan. Entonces él caminó con ellos hasta que él hacía que iba de largo, y cuando pasaba de largo ellos le pidieron que se queden con ellos y él se quedó ahí. Entonces llegó la hora de la cena y cuando él parte el pan, entonces ellos como ven realmente a él, se les permitió ver lo que hasta ese momento no estaban viendo. Y qué hermosa enseñanza hay acá, ver lo que no estamos viendo pero que está ahí, lo que está ahí en ese 99% de cosas que no vemos, ese 99% de cosas que no podemos percatarnos a causa de que estamos tratando de aprender a través de los filtros perceptivos que son limitados, y como son limitados nos permiten apreciar muy poco de todo aquello que está allí, lo cual si nosotros observáramos de una manera distinta, siendo un poco más ontológicos, un poquito más desde todos los sentidos y habitar toda experiencia que se da para aprender, entonces podríamos ver aquello que es evidente pero que no nos podemos dar cuenta porque estamos enfocados en un porcentaje de la realidad. Nosotros del haz de luz visible y a través de la vista podemos ver en una angulatura de 138 grados, pero solamente ponemos nuestra mente consciente en 37 grados, es decir, lo que es patente para nosotros está en 37 grados y nos perdemos todo lo demás que está en angulatura, en esos 138 grados. Por eso a veces en procesos de hipnosis, en procesos de meditación, podemos llegar a recordar o ver cosas que la mente inconsciente ha captado pero que desde la mente consciente no la veíamos. Esto es como sacar una foto y hacer un zoom, agrandar la pantalla con los dedos y ver el detalle de que estaba ahí en la pared pero que no estábamos viendo porque nos enfocábamos simplemente en lo que queríamos enfocarnos. Así que como cierre, lo esencial del enseñar no está en lo que vamos a decir, sino en el ser con el otro. Y esta es una nueva experiencia de aprendizaje. Como Jesús decía, el Padre y yo somos uno. Son muchas personas en el salón, pero habitamos una experiencia de aprendizaje donde nos comprendemos mutuamente, donde nos elevamos juntamente y donde podemos simplemente darnos cuenta. Y esta experiencia es una de las experiencias más maravillosas, darse cuenta con el otro, sobre todo si estás enseñando en el ámbito de tu propio hogar, con tus hijos, con tu cónyuge, con tus padres, con cualquier miembro de la familia. Si estás en un llamamiento en alguna organización como la iglesia, por ejemplo, darse cuenta con el grupo y no ser el que está enfrente así metrallando con palabras, con información, sino que estás fluyendo en la conversación, haciendo preguntas desde el asombro, desde la curiosidad, no desde el material preparado, todo obviamente centrado en el tema. Y si estás ocupando alguna responsabilidad en alguna institución, o prestando algún servicio de atención al público, escuchando al otro para poder satisfacer sus necesidades. Qué hermosa experiencia esto de el poder aprender a enseñar desde la perspectiva del alumno y no desde el experto.
Entonces vamos a estar escuchando, vamos a estar asesorando, pero desde el ser. Y esto generalmente vamos no solamente a estar transmitiendo información, sino que también vamos a estar conectando. Y esta es la palabra clave, conectar con el otro, sincronizar lo que son voluntades, lo que son intenciones, lo que es energía. Y esto nos va a traer realmente buenos resultados. Así que bien, dejo este material por acá. Es un material para estar repasando procesos de aprendizaje y enseñanza, para que se genere lo que es la metanoia, es decir, el ir más allá de lo que la mente está interpretando, y se produzca lo que es el proceso de aletheia, o ese eureka, ese darse cuenta, ese se me prendió la lamparita, y podamos habitarlo en primera persona. Todo dejará de ser creencia y pasará a ser certeza. Yo te invito a adquirir certezas y no estar tanto en las creencias. Ortega y Gasset decía que las creencias las tenemos, las ideas las tenemos, pero en las creencias estamos. Así decía él, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces él decía que nosotros, si bien teníamos las ideas, siempre estábamos en las creencias. Y estar en las creencias es un terreno movedizo, porque son funcionales o no funcionales, no son ni buenas ni malas, no son verdaderas ni falsas. Así que es importante adquirir la certeza de haber pasado la información por el cuerpo, porque esa información ya no se va nunca más. Voy a dejar este material por acá y bien, un gran saludo, chao chao.